Koi estaba verdaderamente ilusionada con el ritual que estaba a punto de iniciar. Llevaba semanas preparándolo y estaba segura que aquello marcaría el principio de una época muy fructífera. Sus negocios funcionaban bien y el préstamo que acababa de hacerle a Sararat le traería también muy buenos intereses. Solo había que liberar unos cuantos peces y el buen karma estaba asegurado. Pero antes tomaría fuerzas con la píldora de vitaminas milagrosa, esa que le había ofrecido su amiga. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso tailandés que estoy segura que os va a sorprender porque es un caso increíble. Se trata de la historia de una de las asesinas seriales más letales de la historia de Tailandia. Un caso que comenzó como una tragedia aislada y que pronto se convertiría en una pesadilla nacional. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso de hoy comienza a mediados del mes de abril de 2023, durante el viaje de dos amigas a la provincia occidental de Ratchaburi para participar en una ceremonia religiosa. Siripong Kwan o Koi, una empresaria de 32 años, y Sararat Raksibunaport, una emprendedora de 36, acudieron a la orilla del río Mekong a eso de las 10:30 de la mañana para llevar a cabo un ritual budista conocido como Fangsen o liberación de vidas. Es un ritual que se realiza para acumular méritos y para demostrar compasión. Este ritual implica liberar peces, serpientes, tortugas, aves y otros animales de entornos en los que se sufre para devolverlos a su hábitat natural de modo que tengan la oportunidad de vivir libremente. Antes de la liberación, los peces se purifican con incienso y luego se les puede dar un baño ritual. Bueno, luego los liberan, se recitan unas oraciones y unos mantras y bueno, al final se supone que con este ritual lo que generas es buen karma porque estás demostrando respeto a la vida. Algo bastante paradójico si tenemos en cuenta de lo que trata nuestro vídeo de hoy. El caso es que hasta la zona habían llegado las dos amigas, pero durante el ritual, Koi está completamente sola y en un momento dado se desploma. La zona está bastante concurrida y todos los que estaban alrededor llamaron insistentemente a los servicios de emergencia, que la verdad es que no tardaron nada en llegar, pero Koi, después de unas fuertes convulsiones, perdió la vida, tuvo un fallo cardíaco y perdió la vida. A todo esto, la gente que lo había visto estaba intentando encontrar a su amiga, a su acompañante por algún sitio, pero no había manera de encontrarla. El caso fue que los servicios de emergencia y los paramédicos que llegaron hasta el lugar enseguida certificaron el fallecimiento de Koi y lo trataron como una muerte natural. En el hospital atribuyeron la muerte a un fallo cardíaco o pulmonar y las autoridades dieron por cerrado el caso. Sin embargo, la desaparición de sus pertenencias, incluido su coche, 2 teléfonos móviles, el bolso y todo el dinero, despertó las sospechas de su familia. Ellos tenían claro que Koi gozaba de una salud excelente y que tanto las circunstancias tras su fallecimiento como los síntomas escondían algo bastante extraño. Así que la familia decidió acudir a las autoridades con todas estas sospechas a pedir que abrieran una investigación porque ellos tenían claro que aquello no era normal. Fue entonces cuando los investigadores, después de la insistencia de la familia, deciden estudiar las numerosas cámaras de seguridad de la zona y ahí es cuando se dan cuenta que los testigos que estaban cerca de Koi cuando se desplomó y que decían que no estaba sola tenían razón. En las imágenes se ve claramente que Koi había ido al lugar acompañada por otra mujer y cuando la policía le pregunta a los familiares que si conocen a esta mujer que aparece junto a Koi, pues estos les dicen que se trata de Sararat.
En las imágenes se observa cómo Coy se dirige un poco tambaleante hacia el agua, bajando unas escaleras, mientras Ararat deambula, cruza la carretera y actúa de una forma un tanto errática. Poco después, Coy es captada corriendo hacia el coche, recogiendo algo, bajando hacia donde yacía Coy y luego marchándose sin mirar atrás. No ofreció ayuda, no preguntó por su amiga y simplemente desapareció. Así que la policía decide hablar con Sararat y preguntarle que por qué había actuado de esa manera tan extraña. Y ella dice que no entiende por qué le preguntan eso, porque ella no estuvo con Coy ese día. Sin embargo, cuando le enseñan las imágenes de las cámaras de seguridad, Sararat cambia su versión y dice que bueno, que sí que estuvo, pero que como Coy empezó a actuar de una manera rara y que como ella tenía asuntos urgentes que atender, que prefirió marcharse. No obstante, comienzan a aparecer otros indicios que no dejan en muy buen lugar a Sararat. La familia de Coy, que seguía pensando que algo raro había, empezó a moverse por redes sociales y así es como a los pocos días de subir a Facebook una publicación pidiendo ayuda para encontrar el coche de Coy, cuando se enteran de que el coche está aparcado en la casa del exmarido de Sararat. Y nuevamente, unas grabaciones de unas cámaras de seguridad mostraban a Sararat conduciendo el coche hasta allí. Y ya el colmo es que se descubrió que la propia Sararat se había enviado por correo postal los objetos personales de Coy que habían desaparecido. Su bolso, los 2 teléfonos y su cartera. Y que, posteriormente, estos objetos habían sido empeñados. Así que, con todas estas pruebas, la familia de Coy va a la policía y la policía detiene a Sararat el 23 de abril de 2023 y la acusaron de robo y de obstaculizar la investigación policial, pero en ningún momento la acusaron de acabar con la vida de Coy. Sin embargo, como las circunstancias que rodeaban su fallecimiento eran un poco extrañas, se encargó una autopsia que hasta esa fecha no se había llevado a cabo para ver si encontraban algo extraño. Bueno, pues en esa autopsia descubrieron manchas negras en el cuerpo y en las uñas, sangre en la boca, olor a almendras amargas, una equimosis, lo que sumado a la pérdida de conocimiento, a las convulsiones perimortem y a la hipoxia cerebral, llevó a los forenses a certificar que la muerte se había producido por la ingesta de cianuro. Deciden hablar nuevamente con Sararat y preguntarle pues, acerca de todo esto. Y fue entonces cuando Sararat ofrece una versión un tanto desconcertante de lo que había ocurrido. Dijo que Coy había ingerido cianuro voluntariamente y que la sustancia se la había facilitado un novio suyo que ya había fallecido. Un novio suyo, un novio de Sararat. La familia de Coy dice que Coy era una mujer muy, muy feliz, que no tenía problemas y que desde luego entre sus planes no estaba quitarse de en medio. Así que la policía, en esta declaración tan extraña, decidió detener a Sararat porque pensaban que era la responsable de lo que le había pasado a Coy. Su detención provocó un gran revuelo en todo el país y salió en un montón de informativos. Y esto hizo que muy pocos días después, una mujer llamada Kantima Pesa, de 36 años, fuera a la comisaría a denunciar que Sararat le había dado una pastilla durante una reunión en la que Sararat le iba a hacer un préstamo de 250.000 baht, unos 6.500 euros. La pastilla era supuestamente para síntomas de la alergia, pero a los pocos minutos de tomarla, esta mujer sintió una fortísima presión en el pecho, un entumecimiento en los brazos y las piernas y prácticamente se desmayó. Tuvo mucha suerte porque recibió atención médica inmediata y gracias a ello logró sobrevivir. Cuando se revisa el informe médico de esta mujer, se dan cuenta de que lo que le había ocurrido podía haber sido una intoxicación por la misma sustancia que había acabado con Coy. Así que ya consideraban a Sararat como la principal sospechosa del envenenamiento. Pero ¿quién era Sararat? Sararat Raksinbunaport, me vais a perdonar, a partir de ahora no pienso volver a decir este apellido, será Sararat Oam, como la conocían algunos. Bien, pues Sararat tenía 36 años cuando fue arrestada. Estaba divorciada de un subcomisario de la policía de Soampuen, Bitun Rangasuwan,
con quien tuvo 2 hijos. Aunque se separaron en el año 2020, mantenían contacto frecuente y a pesar de que los niños vivían con Sararat, Bitun los visitaba regularmente y se encargaba de su manutención y su cuidado. Sararat no tenía un trabajo conocido, sino que vivía de la pensión de su exmarido, de hacer pequeñas inversiones y de prestar dinero a conocidos. Era famosa porque decían que sabía manejar muy bien el dinero. Cuando la policía comenzó a revisar en profundidad el pasado de Sararat, empiezan a encontrar cosas cada vez más perturbadoras. La primera de ellas es que su última pareja, un hombre llamado Day, también falleció en circunstancias sospechosas justo un mes antes de que falleciera Coy. Al igual que Coy, tenía sangre en la boca y las uñas ennegrecidas. Tengo que deciros que he leído en algunos sitios que Sararat y Day estaban casados, pero esto lo he leído en crónicas muy tempranas, prácticamente las crónicas de cuando detuvieron a Sararat. Luego ya con el paso del tiempo y con otras informaciones ya no he vuelto a leer que estuvieran casados, sino que simplemente eran pareja. Pero bueno, yo ahí os lo dejo porque claro no lo tengo. El caso es que un amigo de Day, que se identifica como el señor Kun, pero no tiene un nombre completo, digamos que no quiso dar su nombre. Bueno, pues este señor Kun contó que la pareja se había conocido por una aplicación de citas en la que la propia Sararat se describía como la exmujer de un policía y una experta en inversiones y préstamos. Otra testigo, a la que llamaremos May, que tampoco se quiso dar a conocer, aseguró que el día anterior al fallecimiento de Day estuvo de visita en su casa y allí conoció a Sararat y que a aquella no le gustó absolutamente nada porque la encontró muy posesiva, habladora y como un poco violenta. En el momento en el que falleció, Day y Sararat se encontraban solos y fue ella la que llamó a la policía y a los servicios de emergencia. Cuando se revisaron los informes, vieron que Sararat efectivamente había dicho que era la pareja de Day y que estaba embarazada. Sin embargo, a pesar de que era su pareja y de que iba a tener un hijo con él, no sufrió mucho por la pérdida, porque aquella misma noche celebró su cumpleaños con amigos y muy poco después empeñó todas las joyas del difunto. Lo peor de todo es que Sararat no quiso volver a saber nada ni de Day, ni de sus conocidos, ni de absolutamente nadie que tuviera que ver algo con Day. Así que de vaciar la casa se encargaron los amigos de Day, que entre sus pertenencias encontraron un frasquito que estaba etiquetado con una pequeña etiqueta muy pequeña que ponía cianuro de potasio. En aquel momento les pareció extraño, pero decidieron no darle mayor importancia, puesto que los paramédicos habían certificado, o los médicos habían certificado, que el fallecimiento se había producido por causas naturales. Inodoro, insípido y letal en cuestión de minutos. Esta sustancia no deja demasiados rastros evidentes a simple vista, más allá de unas marcas negruzcas, que podrían ser hematomas, y sangre en la boca. Como suelen producirse convulsiones perimortem, esta sangre podría achacarse a que se hubiera mordido la lengua. La detección de la sustancia requiere pruebas específicas para poder detectarla. En las investigaciones que siguieron a la detención de Sararat, la policía encontró restos de la sustancia en un coche que había sido usado por la sospechosa y también por su exmarido. Y en sus respectivas viviendas también descubrieron cápsulas vacías y medicamentos sin etiquetas. Ambos negaron saber su contenido, pero el patrón parecía que fuera imposible que fuera debido a una casualidad. Pero es que no pasó mucho tiempo hasta que apareció otra muerte sospechosa entre los conocidos de Sararat. En este caso se trataba de una vecina que se llamaba Nitia, que había fallecido en el baño de un restaurante al que había ido a cenar con Sararat en agosto de 2020. Nitia había empeñado su coche a Sararat por 150.000 baht, unos 4.000 euros. La misma noche en la que la sospechosa le tenía que dar el dinero, Nitia fue hallada en el baño del restaurante. La causa, paro cardíaco. Nadie sospechó nada, puesto que los sanitarios nuevamente habían certificado causas naturales.
Lo peor llegó cuando la familia intentó recuperar el coche, pero un abogado les comunicó que Nitia había empeñado el coche justo antes de morir. Lo más indignante para los familiares fue descubrir que el dinero que se supone que le había dado Sararat a Nitia por el empeño del coche también había desaparecido. Así que se quedaron sin el coche y sin el dinero. La policía en este punto ya estaba convencida de que había encontrado tanto el modus operandi como el móvil de los crímenes de Sararat. La mujer manipulaba a sus víctimas para obtener sus pertenencias antes de acabar con ellas. Luego desaparecía con el vehículo, las joyas, el dinero o cualquier otra pertenencia. Para muchas familias la tragedia era doble porque no solo perdían a un ser querido, sino también sus bienes más valiosos. Y además, incapaces de pagar el rescate de los coches o de las joyas o de lo que fuera, terminaban perdiéndolos, además de una manera legal y a manos de un abogado que era siempre el que se ponía en contacto con ellos. Sararat no intervenía para nada. Pero la cosa no quedó ahí. Sararat también dirigía lo que se conoce como una rosca financiera, que se trata de un sistema de ahorro comunitario muy común en el sudeste asiático, por medio del cual todos los miembros de la rosca aportan una cantidad igual de dinero de manera periódica, pueden ser pagos mensuales o semanales, y esa suma total aportada por todos los miembros se le entrega a uno de ellos hasta que se completa la rosca. Es decir, si entre todos los que conforman la rosca se paga 1.000.000 de baht, pues esa semana que se ha pagado la cuota, esa se entrega a uno, a la semana siguiente a otro y así hasta que se completa. Bien, pues los investigadores descubrieron que muchos miembros de esa rosca habían perdido la vida en extrañas circunstancias. La policía pensaba que Sararat atraía a sus posibles objetivos a la rosca y ahí se hacía con su información financiera. En ese momento sabía si podía pedirles dinero para inversiones o, al contrario, si podía ofrecerles un negocio de empeño, un préstamo express o lo que se le ocurriera en ese momento. Uno de los engaños que más beneficios le reportaba era el que hacía mediante los seguros de vida. Exigía a aquellos a los que prestaba dinero el contrato de un seguro de vida del que ella era la única beneficiaria, y si no podían pagarle, decía, la póliza sería su respaldo. Pero en realidad lo que estaban firmando era una sentencia. El resultado, todo el que caía en la trampa, pues muy poco tiempo después, perdía la vida. El siguiente asunto turbio que los investigadores descubrieron en el pasado de Sararat ocurrió en 2022, cuando otro de sus novios, Sasak Defuan, un hombre sano de 35 años, falleció de forma inesperada mientras estaba con ella. La reacción de Sararat fue desconcertante porque, en lugar de acudir a sus exequias, lo que hizo fue ir con su marido a llevarse el coche a otra provincia donde fue empeñado. Este gesto tan frívolo despertó muchísimas sospechas en la familia de Sasak y empezaron a preguntarse si su fallecimiento podía no haber sido natural. Pero como sabían que el exmarido de Sararat era policía y que había participado en lo del coche, prefirieron callar porque tenían un poco de miedo. El último de los casos que la policía conoce antes del decoy ocurrió el 1 de abril de 2023, cuando Sararat fue captada en vídeo junto a un oficial de policía que se llamaba Nipa, que le había prestado dinero. Sararat la llevó a un templo para que le leyera la fortuna y poco después Nipa falleció. En total, la policía encontró un total de 12 fallecimientos en 3 años. La mayoría de las víctimas se habían producido coincidiendo con un periodo de tiempo en el que Sararat había perdido grandes sumas de dinero jugando en los casinos online. Las víctimas tenían entre 33 y 44 años, muchos de ellos eran policías o del entorno de policías, y todos ellos perdieron la vida por afecciones cardíacas o respiratorias entre diciembre de 2020 y abril de 2023, aunque el primer caso conocido data de julio de 2015, cuando una de las mejores amigas de Sararat, Sai, le confió sus propiedades antes de viajar al extranjero. A su regreso, Sararat fue a recogerla al aeropuerto y la llevó a su casa, y al día siguiente Sai apareció muerta. Luego Sararat vendió su vivienda y se quedó con el dinero. El modus operandi era casi siempre el mismo.
Sararat le ofrecía a sus víctimas pastillas naturales en las que introducía la sustancia. La disculpa podían ser cosas como vitaminas, alergias, dolor de cabeza, pastillas para perder peso, bueno, lo que se le pasaba por la cabeza. Esta mujer tenía mucha imaginación. Para dárselas, normalmente invitaba a sus víctimas a reuniones aparentemente inocentes como visitas a templos, ceremonias religiosas, sesiones de adivinación o simples comidas. Allí les ofrecía comida, bebida y las cápsulas supuestamente medicinales que eran las que contenían esta sustancia. La policía descubrió que Sararat tenía nada menos que 180 cuentas bancarias con un total de 78 millones de baht, es decir, unos 2,3 millones de euros. Según el periódico Nation Thailand News, parte de esta fortuna, o la gran parte, se evaporó en apuestas, pues Sararat era adicta al juego. Aún así, en las cuentas aún tenía dinero. Como os he dicho antes, en el momento de su arresto, Sararat estaba embarazada de 4 meses, pero perdió al niño cuando ingresó en prisión. En junio de 2024, la policía concluyó una primera investigación, una investigación que se consideró histórica por el número de víctimas, por lo extenso del sumario, nada menos que 34.411 páginas, y por la cantidad de testigos que se entrevistaron, que fueron casi 1.000. En total se presentaron 14 cargos por asesinato premeditado, 1 por intento y 80 cargos adicionales por robo, fraude y falsificación. Cada uno de los casos se va a juzgar por separado, con su propio juicio, sus propios testigos y sus propias pruebas. Y también fueron acusados su exesposo y su abogada. A pesar de estas primeras conclusiones, la policía sigue investigando y actualmente tiene en el punto de mira más de 20 fallecimientos. Y se van sumando, ¿eh? Pero bueno, cerrados, estos 14 que os he comentado más el intento. El responsable de la investigación aseguró que Sararat era una psicópata incapaz de sentir culpa o remordimiento y el fiscal pidió para ella la pena capital. Sararat está considerada como la asesina serial más letal de la historia moderna de Tailandia. Y aunque la pena capital rara vez se aplica en el país, la última ejecución fue en 2018, piensan que este caso va a ser una excepción. Pero bueno, para esto aún queda tiempo porque, como os he dicho, cada caso se va a juzgar por separado, así que aún tiene muchos juicios por delante esta mujer. El primero que se llevó a cabo fue el de Koi, la amiga que falleció junto al río mientras iba a liberar peces. Por respeto a la vida y para demostrar buen karma, que tiene tela. Llevar a cabo este ritual para cargarte tu amiga es... no solo es paradójico e irónico, es de una mala fe increíble, pero bueno. El 20 de noviembre de 2024, el tribunal la declaró culpable y la condenó a la pena capital como estaba previsto. Según los informes, Sararat apenas mostró emoción y algunos testigos dicen que sonrió levemente cuando se leyó la sentencia. Paralelamente, su ex esposo Bitun fue condenado a 1 año y 4 meses de prisión por encubrir pruebas. Sin embargo, haber ayudado a la policía en las investigaciones y haberse entregado voluntariamente le ayudaron a una pena menor que la que sufrió la abogada de Sararat, Tanicha Skasuwanwat, que fue condenada a 2 años de prisión porque fue acusada de instar a Bitun a destruir pruebas que vinculaban a Sararat con la muerte de Koi. Al igual que Bitun, la abogada ha negado las acusaciones y está apelando su condena. Sararat también, pero vamos, le va a dar absolutamente lo mismo. Además, Sararat fue condenada a pagar a la familia de Koi 2 millones de baht, unos 50.000 euros, en concepto de compensación. La policía rastreó el origen de la sustancia hasta una tienda de Bangkok que había vendido más de 100 frascos del químico, demostrando así lo fácil que era adquirirlo incluso online. Con lo cual, imaginaros el pánico colectivo que se creó en Tailandia después de saber todo esto. La cosa es que, como ninguno de los sanitarios había podido darse cuenta de lo que había provocado el fallecimiento de toda esta gente, en Tailandia, bueno, no solo en Tailandia, me imagino que vosotros y yo misma, cualquiera que haya oído este caso, se pregunta
¿Cuánta gente hay afectada por este tipo de envenenamiento sin que haya trascendido, sin que se haya estudiado y sin que nadie sepa el origen? Esta histeria colectiva que hay en Tailandia alrededor del cianuro es bastante normal, no solo por lo que había ocurrido con Sararat, no solo por lo fácil que es conseguirlo, sino porque 4 meses antes del inicio del juicio se produjo otro caso bastante espeluznante y muy mediático. Este caso además trascendió a los medios internacionales porque entre las víctimas de este caso había 2 estadounidenses. Bueno, este caso, conocido como los 6 del hotel, fue un caso en el que 6 personas fueron encontradas sin vida en el interior de la habitación de un hotel de lujo del centro de Bangkok después de haber bebido café y té con cianuro. El espeluznante descubrimiento se produjo cuando el personal del hotel de 5 estrellas Grand Hyatt Erawan, pues cuando el personal entró en la suite del 5º piso, después de que los huéspedes no dieran señales de vida, encontraron pues una escena como de película. 4 personas sentadas en la mesa, como si hubieran muerto de golpe, otra había logrado acercarse a la puerta y otra estaba en el baño. Cuando la policía llegó al lugar, encontró los cuerpos de 3 hombres y 3 mujeres, una mesa llena de comida intacta envuelta en plástico y vasos usados con restos de un polvo blanco. La puerta estaba cerrada por dentro y la policía tuvo que tirarla para entrar. Rápidamente descubrieron que una de las mujeres estadounidenses, llamada Chong Seris, usó la sustancia para quitarse la vida a sí misma y también para acabar con la de sus 5 acompañantes, debido a las enormes deudas que había acumulado y que estaban relacionadas con una inversión en Japón. Al parecer, Chong, la mujer, había convencido a algunas de sus víctimas para que invirtieran en un proyecto fallido que arrastró pérdidas de alrededor de 256.000 euros al cambio. Desde Vietnam señalaron que las 2 víctimas eran un matrimonio que dirigía una próspera empresa de construcción de carreteras y que había invertido muchísimo dinero en el proyecto. Otro de los fallecidos era un popular maquillador y estilista llamado Dean Trampu. Os voy a dejar unas fotos por aquí. Con este caso del hotel, el de Sararat y sus de momento 14 víctimas, la compra y distribución de la sustancia está en el punto de mira de las autoridades tailandesas. Tanto es así que la tienda de Bangkok, que había vendido más de 100 frascos del químico, entre ellos los que le había vendido a Sararat, tuvo que presentar un listado de los clientes que la habían adquirido. No los encontraron a todos, pero entre los que pudieron rastrear estaba una conocida actriz llamada Prichaya, me voy a ahorrar el apellido, soy incapaz de pronunciarlo. Pues Prichaya admitió haber comprado el cianuro para acabar con unos lagartos que entraban con frecuencia en su casa y amenazaban a sus perros. Sin embargo, el Departamento de Obras Industriales, que tenía previsto presentar denuncia contra ella por abuso de producto químico y que podría haberle acarreado una pena de cárcel de hasta 3 años y una multa de 300.000 baht, finalmente decidió no hacerlo. No encontraron motivos para pensar que iba a utilizarlo para otra cosa que no fueran los lagartos. Pero se montó la de Dios. Esta mujer, la pobre, ha estado en el punto de mira de todo el mundo. De todas formas, es que hace falta estar un poco para allá para comprar esto para acabar con unos lagartos. Que también me imagino que los lagartos allí no son del tamaño de los de aquí, pero bueno, que serán así como dragoncitos pequeños, pero bueno, no sé. Es como matar moscas a cañonazos, es que no tiene ningún sentido, pero bueno, en fin, yo qué sé. Las autoridades parece ser que se han dado por fin cuenta del peligro y están tratando de poner coto a la venta indiscriminada de esta sustancia, pero hasta la fecha, a mi entender, no se han dictado medidas muy contundentes. Tailandia no produce la sustancia, sino que le importa para uso industrial y hay un total de 14 empresas importadoras de esta sustancia. En el último año se vendieron un total de 80 toneladas a más de 2.000 pequeños usuarios, que hasta el momento, por esto digo que no se han tomado medidas contundentes, hasta la fecha no necesitan permiso para poseerlo, a menos que utilicen más de 100 kilos en un periodo de 6 meses. Yo no me quiero imaginar lo que hubiera hecho Sararat con 100 kilos. 99, 100 los hubiera tenido que declarar
con 99 kilos de esta sustancia en 6 meses. Bueno, acaba con la población de Tailandia, la de Vietnam y Laos y parte de la India. En fin, acaba con la superpoblación de la zona de un plumazo. Según las autoridades, pronto podría exigirse que los importadores presenten listas de compradores antes de autorizar los envíos, mientras que los compradores a pequeña escala tendrían que registrarse para poder comprarlo y declarar su uso previsto. También es posible que se pida a las plataformas de comercio electrónico que cooperen para impedir la distribución de esta sustancia online. No me parecen medidas suficientes, así que, en fin, no sé. Si pasáis por Tailandia, tened mucho, mucho cuidado con lo que tomáis, porque a mí me da pánico, ¿eh? Y tengo que deciros que este caso y esta sustancia no solo se ha utilizado en Tailandia, hay un caso en Kerala, en la India, súper conocido también de esta sustancia, y otro también muy, muy famoso en Malasia y alguno en Indonesia. O sea que la venta indiscriminada de este producto en todo el sureste asiático, por lo visto, debe ser bastante, bastante común. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, un caso súper impactante en mi opinión, un caso que por supuesto está sin cerrar. Muchos de los casos que se están estudiando dicen que tienen visos de salir también para adelante, o sea que es probable que no solo se la acuse de 14 muertes, sino de bastantes, bastantes más. Si me entero de cómo va evolucionando el tema de la investigación, os lo comentaré, pero me ha sido muy, muy difícil encontrar información sobre el resto de víctimas porque las informaciones en tailandés están muy, muy controladas y no es nada fácil que trasciendan las cosas hasta que ya no están confirmadas. Y ya por último, como estamos hablando de Tailandia y sé que alguno me va a preguntar seguro, no voy a hacer el caso de Daniel Sancho. Es un caso que no me interesa en absoluto. Un caso que creo que solo tiene morbo mediático y en el que no pienso meterme, ni voy a comentar, ni voy a decir absolutamente nada. Sé que es un caso que a la gente le gusta mucho y que me daría un montón de visitas a los vídeos, pero es que de verdad que es un caso que me aburre profundamente. Al margen de que los casos así de morbosos y que están tan contaminados, que no lo voy a hacer. Igual que tampoco pienso hacer el de las niñas de Alcácer ni ningún caso parecido, porque no. Y bueno, ahora sí que sí, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sorprendido. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que vosotros ya os sabéis. Suscribiros si no lo estáis. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.